seré concreta. Entonces, habitabilidad planetaria. Entonces, les voy a contar algunas de las cosas que sabemos hoy en día acerca de lo que esperamos de un planeta habitable. ¿Cómo? ¿Se oye muy fuerte o se oye bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que esperamos de un planeta habitable y cuáles son las estrategias por las cuales podríamos detectar vida en planetas alrededor de otras estrellas. Ese trabajo lo he hecho en colaboración con el grupo del Laboratorio Virtual de Planetas, que es parte del Instituto de Astrobiología de la NASA, y bueno, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Entonces les voy a platicar cuál es nuestra mayor generalización acerca de la vida en la Tierra, qué conocemos de los planetas que nos permite inferir las características de los planetas habitables, cuáles son los planetas exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas, que son o que consideramos potencialmente habitables, y cuáles son las estrategias para detectar vida de manera remota, y en particular el caso de las enanas M, de los planetas alrededor de enanas M, que es en lo que yo me he estado especializando. Entonces, la vida en la Tierra es carbono y agua, básicamente. Entonces, lo que nosotros hemos visto de la Tierra es que todos los organismos vivos tienen compuestos de carbono. El carbono es el esqueleto que forma los seres vivos, es un compuesto capaz de hacer muchas cosas interesantes. Entonces consideramos que no somos una cosa especial en el universo, sino una consecuencia más de algo natural, y por lo tanto esta química del carbón puede formar seres vivos en otros lugares, y necesitamos un líquido para concentrar los compuestos orgánicos, para transportarlos, y en este caso elegimos el agua porque es el ejemplo que conocemos mejor, pero además el agua está presente en los lugares donde se forman los exoplanetas y tiene un rango de temperaturas en el que se mantiene líquida que es muy amplio. Es decir, si cambian las condiciones, el agua no se va a congelar o se va a volver vapor rápidamente. Y otra cosa, entonces nuestra condición de habitabilidad más grande sería entonces la presencia de agua líquida. Eso ya implica que haya una cierta cantidad de un flujo de energía y otros detalles. Pero digamos nuestro requerimiento más general, más laxo para buscar vida. Y por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema solar al menos dos cuerpos en los que sabemos que hay agua líquida, que uno es Europa y el otro es la Tierra, pero lo que consideramos cuando nos vamos a un exoplaneta es que es necesario que si quiero detectar la vida en ese exoplaneta, la vida produzca una señal en la superficie, de otra manera yo no puedo detectar la vida. A Europa pues no hemos podido entrar al océano para ver si hay vida allá adentro, y está aquí, pues que ahora nos tardamos 6 años en llegar a Júpiter, una cosa así, la última misión va a llegar en 6 años, ¿no? A Júpiter, entonces queda muy cerca, relativamente, y no podemos todavía saber qué hay debajo de la superficie. Entonces, lo que necesitamos es habitabilidad superficial. Entonces, de ahora en adelante, de lo que voy a hablar son de las características para la habitabilidad superficial, porque quiero encontrar vida en esos mundos. Hay muchas posibilidades, pero no me interesan si no puedo encontrarlas, y no les interesa a los que nos dan dinero para investigación tampoco. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos de la química del carbono, que es fantástica, puede hacer lo mismo moléculas orgánicas en nubes que tienen 10 grados Kelvin de temperatura y densidades muy bajas que en un planeta o en una roca como un meteorito. Aquí se han encontrado, en el medio interestelar se han encontrado moléculas tan grandes como 70 carbonos, que son los fullerenos. Entonces sabemos que el carbono ahí donde está pues forma interesantes, aunque aquí no hemos encontrado, por ejemplo, aminoácidos o bases nitrogenadas, pero están los precursores de esos como el ácido cianhídrico. Entonces sabemos que el carbono hace esas cosas. También, por ejemplo, está el silicio, que algunos piensan que podría formar organismos, digamos una química compleja que lleve a la vida. Y pues sí, bueno, ahí están los silicatos también, de hecho son más abundantes, y el silicio pues forma, por ejemplo, es más abundante en la Tierra que el carbono, y aquí, bueno, los silicatos pues hicieron granos de polvo, hicieron piedras e hicieron planetas, pero no hicieron más allá de rocas, que son muy interesantes. No quiero que los geólogos me miren feo, pero realmente si queremos pensar en materia organizada de manera compleja,
el carbono es nuestra mejor opción y es abundante. Otra cosa es el agua, ¿no? Entonces, sabemos que en estas nubes moleculares hay agua, entonces cuando se hacen simulaciones de las configuraciones que podrían tener otros sistemas planetarios, pues lo que vemos es que dada una distribución de planetésimos, es decir, de esos cuerpecitos que acaban formando planetas que tienen diferentes cantidades de agua, pues acabamos formando configuraciones de planetas con agua. Noten aquí que esto es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 de agua en la fracción de masa. Este es el sistema solar. La Tierra tiene apenas una milésima de agua en fracción de masa. En realidad la Tierra no es así. No, o sea, la mayor parte del agua está concentrada en la superficie, por eso nos parece que hay mucha agua, pero en realidad es una milésima parte del peso de la Tierra. Entonces podemos formar incluso planetas mucho más ricos en agua cuando hacemos simulaciones y les ponemos pues distribuciones de planetésimos con composiciones que corresponden a lo que observamos. Entonces el hecho de tener planetas con un líquido que sea el agua no es tampoco algo descabellado. Bueno, entonces tenemos un montón de cuerpos planetarios en el sistema solar y por cuerpos planetarios voy a incluir también a los satélites. Entonces estos satélites pues nos han mostrado más o menos, entre los planetas y satélites básicamente tres composiciones básicas, una rocosa de silicatos, una que es de hielo y la otra que es gaseosa. Y tenemos mezclas de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Tierra que tiene un núcleo de hierro, silicatos y una pequeña atmósfera, tenemos los gigantes gaseosos que básicamente están hechos de hidrógeno, y luego los gigantes helados donde el hidrógeno pues contiene mucho más metano y amoníaco, por ejemplo, estos que solamente lo tienen en su atmósfera en menores cantidades. Entonces, a partir de esto, lo que nosotros necesitamos hacer es ver cuáles son las características que hicieron especial a nuestro planeta. ¿Por qué en el nuestro el carbono se pudo organizar en estructuras más complejas y por qué hasta llegar a la vida, a las primeras células, y por qué en los otros al menos no hemos detectado algo semejante? Entonces, una de las cosas que se requieren para la habitabilidad, o al menos para la habitabilidad en la que estamos pensando nosotros, que es el agua líquida, pues sería tener una superficie en la cual esté el agua líquida. De hecho, por ejemplo, esta idea de la sopa primitiva en la que ustedes tenían en el océano las moléculas orgánicas nadando, pues en realidad hemos visto que no funciona porque ahí se hubieran diluido. Lo que tendría que haber pasado es que se concentraran ya sea en las orillas de estos océanos primitivos, en donde se secaban y se iban acumulando, o sea, se secaba una partecita, dejaba materia orgánica, volvía a humedecerse y se iban concentrando, o bien en el fondo marino, donde también podría ser como un reactor donde se formara la vida. Entonces, lo que estamos pensando pues es que de alguna manera requieren una superficie sólida. Entonces pensamos en los planetas terrestres. Los planetas terrestres, cuando yo diga planetas terrestres, no es un planeta verde con océanos y agua, sino un planeta terrestre no es eso, sino un planeta de silicatos. Eso es un planeta terrestre cuando yo diga planeta terrestre. Y cuando hable de planeta habitable, ahorita. Entonces, un planeta terrestre puede tener una atmósfera de CO2 o de hidrógeno. Si el planeta tiene como 5 veces la masa de la Tierra, de hecho tiene la capacidad de retener una atmósfera de H2 en su superficie. Bueno, entonces, vamos a ver, planetas habitables. Uno de los conceptos más que tenemos, aunque usado con mucha ligereza y por eso ha adquirido porque en realidad es un concepto muy útil, pero tiene que ser usado correctamente, es el de zona habitable. El de zona habitable es un planeta, o sea, la zona habitable está definida como esa zona alrededor de la estrella donde un planeta con atmósfera, y fíjense, con atmósfera, tiene capacidad de mantener agua líquida sobre su superficie. Entonces, el cálculo de la zona habitable requiere no solamente la luminosidad de la estrella, sino suponer una composición de la atmósfera del planeta. Entonces, no es que yo ponga un planeta ahí y ese planeta va a ser habitable.
es un planeta con ciertas características, si está ahí, podría ser habitable. La atmósfera más general que podemos imaginar, no que podemos imaginar, que sabemos que es la que es, o sea, no es nuestra loca imaginación, sino que sabemos que la combinación de silicatos, etcétera, lo que va a liberar es dióxido de carbono, hidrógeno, compuestos CO2, cosas así. De todos esos compuestos, el más estable que va a quedarse en la atmósfera es el CO2 o el hidrógeno, dependiendo de la masa del planeta. Entonces, en principio, nuestro planeta potencialmente habitable va a ser un planeta terrestre, es decir, de silicatos y con una atmósfera de dióxido de carbono. Bueno, entonces cuando yo hable de un planeta potencialmente habitable, planeta no es un planeta con oxígeno, no es un planeta con plantitas, no. Es un planeta que tiene en principio la capacidad de permitir la aparición de la vida, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Bueno, entonces hay una cosa interesante aquí que después les voy a comentar, los planetas que están aquí va. Entonces, fíjense, esta es la zona habitable, este es el último cálculo de la zona habitable, fue hecha ahorita en el 2013, acaba de publicarse el artículo. La zona habitable que habíamos usado por muchos años fue una calculada por Jim Casting en 1993, que fue publicada en Icarus, y ahorita se acaba de hacer un recálculo de esta zona habitable, y estos son los nuevos límites, acaba de ser publicado el artículo en el 2013, y lo que ustedes pueden ver es que la Tierra está justo en el límite de la zona habitable. Aquí estamos considerando que no tiene nubes, importante, porque esa es las nubes de hecho extienden la zona habitable, entonces de hecho esa es como la zona habitable mínima que podríamos tener. Entonces ahí hay, como pueden ver, hay algunos de los exoplanetas, dice 581G probablemente no existe, así que olvídense de él, que es como el que está más en medio, pero hay una serie de planetas que podemos encontrar ahí. En particular los planetas que están alrededor de estrellas muy frías, resulta que están tan cerca de la estrella, observen, si estuvieran en la zona habitable, estarían, miren, a menos de 0.1 unidades astronómicas, estarían muy cerca de la estrella. Entonces lo que sucede es que hay fuerzas de marea que van generando resonancias, órbita, rotación, spin-órbita, que lo que hacen es que se acaban en resonancia. La resonancia no tiene que ser 1 a 1, es decir, no tiene que ser una órbita del planeta sobre su eje por una órbita, como sucede con la Luna y la Tierra, no necesariamente tiene que ser, puede ser algo, por ejemplo, Mercurio tiene una resonancia 3 a 2 o 2 a 3, siempre me confundo cuál, una u otra, pero tiene una resonancia que no es 1 a 1, porque está justamente frenado por marea. Entonces, esto es algo interesante de esas estrellas. Durante un tiempo se pensó que esos planetas no podrían tener una atmósfera, pero hoy sabemos que las atmósferas pueden rotar rápidamente, como la de Venus, que de hecho pues el planeta gira muy lentamente, pero la atmósfera va a echar la mocha y ella es la que se encarga de transmitir el calor de un lado a otro del planeta. Bueno, entonces es muy importante para retener la masa, para retener la atmósfera del planeta, que ya dijimos requerimos para el agua líquida, y lo requerimos por dos cosas: uno es la presión atmosférica que genera y el otro es la presencia de invernadero que calienta en el planeta. Entonces, lo que necesitamos es que el planeta tenga la capacidad de retener la masa. Noten que Marte está dentro de la zona habitable del Sol, ¿sí? ¿Qué le pasó a Marte? Bueno, lo que le pasó a Marte es que no tiene la masa para retener su atmósfera y tampoco tiene la masa para guardar suficiente calor en el interior para que mantenga una actividad geológica y entonces renueve la atmósfera, que se está yendo por un lado al espacio y por otro lado es secuestrada por la superficie. El dióxido de carbono se combina con vapor de agua, forma ácido carbónico, el ácido carbónico corroe las rocas y se queda en la superficie del planeta hasta que, en el caso de la Tierra, esas placas subducen, se calientan y a la hora de que sale la lava, se regresa ese CO2 a la atmósfera. Ese es un proceso que tarda más o menos 200 millones de años en regenerar, o sea, un dióxido de carbono que se fue, regresa en 200 millones de años.
Entonces, lo que necesitamos pues es también un rango de masas. Si el planeta se vuelve muy grande, entonces puede adquirir mucho gas y entonces se vuelve un gigante gaseoso donde las condiciones no permiten que la materia se organice en grandes moléculas. Entonces queremos un planeta que tenga más o menos como entre 1 y 10 veces la masa de la Tierra. Entonces, resumo cuáles son las condiciones de habitabilidad planetaria. Necesitamos agua. La cantidad de agua que tiene un planeta depende de la historia de formación y de la composición del disco original que la formó. Requiere que esté en la zona habitable, requiere una atmósfera con gases de invernadero y una masa entre 1 y 10 masas terrestres. Y se tienen que cumplir todas y cada una de ellas. O sea, si se cumple una, tiene que cumplirse 1, 2, 3 y 4, y inclusive a fuerzas, para que entonces podamos hablar de un planeta potencialmente habitable. Bueno, ahora, esa es una posibilidad, o sea, digamos, tenemos muchas posibilidades en realidad. Estamos hablando de un planeta de silicatos, pero se nos ha ocurrido que puede haber otras cosas, de hecho. Estos son unos modelos que hizo Sara Seager con sus colaboradores, en los cuales, fíjense, les muestro. Aquí está la masa del planeta, aquí está el radio. Este sería un modelo para un planeta, o sea, la relación masa-radio, para un planeta de puro hierro, una bolita de hierro. Estos 3 rojos serían planetas de silicatos, uno con mucho hierro, otro con menos hierro y otro de puros silicatos. Esto sería la relación masa-radio. Hay la posibilidad de que haya planetas de carbono. Estos planetas de carbono podrían formarse en zonas locales donde la relación carbono-oxígeno sea más alta que la relación carbono-oxígeno del Sol, de la atmósfera solar, y en discos donde esa relación sea muy alta, podrían formarse planetas de carbono, o en discos, o sea, donde todo el disco, digamos, tenga una cantidad de carbono-oxígeno muy alta. Y entonces lo que podríamos tener, por ejemplo, aquí hay un planeta que está hecho de esta cosa de silicio y carbono, con un núcleo de hierro, otro que es grafito, sería una superficie de grafito, y el otro que sería una especie de planeta gaseoso, pero hecho de carbono. Y luego aquí están los planetas de agua, donde ustedes tienen estos planetas que combinan agua con silicatos, y este de acá arriba es pura agua, y los de abajo son combinaciones de diferentes porcentajes de agua con silicatos. Entonces, aquí está, por cierto, Venus y la Tierra, ¿no? Aquí abajito, que combinan perfectamente con esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que podemos ver es, en principio, si nosotros medimos la masa radio de un planeta y dadas las de error que tenemos ahí, y dije barritas por decirlo tiernamente, porque no son barritas, son barrotas, esto, por ejemplo, no podríamos distinguir algunos tipos de planetas de carbono de planetas de silicatos. Requeriríamos observar la atmósfera del planeta, porque esperaríamos que la atmósfera no fuera de dióxido de carbono, de dióxido de carbono, en el caso de los planetas de carbono. Entonces, aquí esto representaría un reto muy interesante de caracterización de planetas. Y claro, no tenemos idea si estos planetas, por ejemplo, pudieran ser en principio habitables, o estos, ¿no?, de estos de acá. Entonces, hay otras posibilidades que tenemos que estudiar, pero digamos, estamos empezando a caracterizar planetas apenas. Bueno, entonces, una de las cosas con las que siempre nos salen en las noticias es esto de, me estoy midiendo el tiempo, es esto de el planeta habitable, ¿no? Siempre hay un nuevo planeta en la zona habitable, potencialmente habitable. Decimos cosas como un planeta como la Tierra, y otra vez, ¿no?, pensamos en la playa y en las palmeras, pero en realidad este planeta como la Tierra pues probablemente tiene el radio de la Tierra o la masa de la Tierra, no tiene que ver con que sea un gemelo de la Tierra, ¿no? Entonces, les comento un poquito acerca de estos planetas potencialmente habitables. Aquí están. Esta es la cantidad de luz que les llega con respecto a la de la Tierra. Entonces, aquí está la cantidad de luz que nos llega acá, y aquí llega 50% menos, acá 50% más. Y bueno, como pueden ustedes ver, pues hay algunos candidatos por ahí. Y hay en Arecibo hicieron este catálogo que bueno, es un pleito, pero digamos que hicieron este catálogo. Por ejemplo, no está confirmado,
Pero les quiero mostrar, lo que quiero mostrarles aquí es exactamente qué sabemos acerca de estos planetas, ¿ok? Entonces, miren, esto es lo que sabemos de los planetas. Tenemos una de dos, o la masa o el radio. Entonces, por ejemplo, en este tenemos la masa, tenemos el radio en este otro caso, en Kepler. Ahora, fíjense que 2.4 radios terrestres, cuando no estamos muy claros de las dimensiones, 2.4 radios terrestres nos suena como la Tierra, pues 2 veces más grande que la Tierra, es como la Tierra. Pero fíjense que Urano y Neptuno son 4 veces el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces, si yo paso de 1 a 4, yo ya estoy hablando de una estructura planetaria completamente diferente. Yo pasé de un planeta de silicatos a una bolita de hielo. Entonces, estos de aquí de 2 radios terrestres pueden ser efectivamente rocas enormes con una cosa gaseosa, pero pueden no serlo, pueden ser bolitas de gas pequeñita. Entonces, probablemente pues es un mini Neptuno y no una super Tierra. Entonces, lo que sabemos de estos planetas en realidad es o la masa o el radio y su distancia de la estrella. Es todo lo que sabemos del planeta. No sabemos si tiene atmósfera, no sabemos si tiene agua, no sabemos absolutamente nada más. Entonces, son planetas potencialmente habitables en el sentido de que tal vez si tienen una atmósfera y tienen agua, quizá puedan ser habitables. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un planeta donde sí conocemos el radio y la masa. Conocemos el radio y la masa del planeta y resulta que podemos pegarle 3 posibles composiciones y estructuras a este planeta. Entonces, podríamos decir que el planeta, para que nos dé este radio y esta masa, podría, por ejemplo, tener un núcleo de hierro, un manto de silicatos, luego una cubierta líquida y luego una envoltura gaseosa de hidrógeno y helio. Esa podría ser una posibilidad. Otra, que también nos daría esta relación masa-radio, sería núcleo de hierro, manto de silicatos, pero una atmósfera de agua, un planeta de agua que es no atmósfera, sino una especie de manto, superficie de agua enorme que tendría casi el 47% de agua por masa. Y luego, otra posibilidad es una supertierra con una atmósfera rica en hidrógeno, es decir, otra vez núcleo de hierro, manto de silicatos y una atmósfera de hidrógeno degasada por volcanes. Entonces, como ustedes pueden ver, incluso conociendo la masa y el radio, no podemos restringir del todo la estructura y composición del planeta. Lo que sí lo restringiría es que pudiéramos decir de qué están hechas las atmósferas, porque aquí ya encontraríamos un montón de vapor de agua, aquí hidrógeno, y aquí encontraríamos otra cosa. Entonces, eso sería algo que sí nos permitiría definir entre una y otra. Bueno, entonces, para caracterizar planetas habitables, pues en principio necesitamos decir, bueno, o sea, necesitamos pues una serie de parámetros, ¿no? O sea, no podemos decir, como la vida es lo que sea y se va lo que sea y no sé qué, pues entonces es en donde sea. Entonces tenemos que empezar con una estrategia. Y la estrategia es decir, bueno, vamos a empezar por la zona habitable. Entonces la zona habitable nos da un lugar a donde apuntar el telescopio de principio. Entonces, podemos escoger, digamos, una serie de planetas que ya estén ahí. Luego nos ayuda más o menos a restringir la estructura del planeta, la masa y el radio, y luego pues ya necesitaríamos observarlo con hacer espectros o por lo menos fotometría para poder determinar de qué está hecho el planeta. Entonces, finalmente la pregunta que yo quisiera responder es si esos planetas tienen vida o no. Entonces, lo que les voy a contar a continuación es cuáles son nuestras estrategias para detectar vida en planetas alrededor de otras estrellas. La idea está en un concepto que se llama bioseñales. Las bioseñales se pueden distinguir de varias maneras. En este caso, la primera distinción que voy a hacer es entre las atmosféricas y las superficiales. Las bioseñales básicamente son cosas que no encontraríamos ahí en esa abundancia o de ninguna forma si no fuera por la vida. Entonces tenemos que distinguirlas de las cosas que son resultado de la química o de la geología del planeta. Entonces, por ejemplo, el experimento Galileo, se le ocurrió a Sagan y a algunos colaboradores que cuando Galileo salió de la Tierra, se fue hacia Venus, no se equivocaron los de la NASA, era para aprovechar un gravitacional. Entonces,
fue mi voz, se dio la regreso y luego se fue hacia Galileo, hacia Popea. Entonces, cuando iba pasando por la Tierra, se les ocurrió, bueno, vamos a observar la Tierra como si fuera un planeta común y corriente, vamos a poner los instrumentos del radio, de infrarrojo, etcétera, a observar la Tierra. Entonces, esto fue lo que encontraron. Aquí Galileo, ¿se está yendo mucho mi voz? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Ok. Entonces, Galileo lo que hizo aquí fue observar esta zona y esta zona. Entonces, fíjense, la zona A es uno de los desiertos más secos y además es frío, es un desierto seco y frío, que es el desierto de Atacama, que está aquí en Chile y es esta zona que incluso se ve café. Entonces, esa es el área A, y noten el espectro en el visible, y ya aquí por aquí está el cercano infrarrojo. Ahí está plano, ¿sí? Es una línea. Luego el B, que son las pampas argentinas, donde hay mucho pasto, es que está aquí, y noten que ya no es una línea, sino que se hunde un poquito aquí. Y luego el C es el Amazonas, ¿no? Y ahí va el área C y ¡prum!, cae aquí y viene para acá. ¿Y tienen idea qué es esa absorción? ¿No? Pues las plantas comen luz, ¿verdad? Es la clorofila, ahí está la luz que se comen las plantas. Eso es lo que llamamos una bioseñal superficial. Las plantas están en la superficie y están quedándose con una parte de la energía, y no podemos explicar eso más que pues algo se está comiendo los fotones ahí, y no hay una superficie cuya reflectividad simule lo que vemos en ese caso. Ahora, este tipo de bioseñal, en particular esta bioseñal tiene un pequeño problemita, porque aquí yo tengo resolución espacial, es decir, yo puedo ver, ¿no? Aquí, miren, ahí está el Amazonas, ahí está América del Sur, ¿no? Yo puedo ver perfectamente eso. En realidad, cuando yo vea alrededor de otras estrellas, lo que voy a ver es un píxel iluminado fuerte, ¿no? Entonces, en ese píxel iluminado yo no tengo resolución espacial, yo no voy a poder decir qué parte del planeta estoy viendo, yo lo que voy a ver es todo lo que venga del planeta mezclado. Entonces, yo necesito que mi señal, pues, digamos, cubra una buena parte de la superficie para que domine el espectro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, si yo tengo dos formas de ver a la Tierra como un punto, una es viéndome lejos y la otra es viendo la Luna. Hay una cosa que se llama el brillo de la Tierra, cuando la Luna está, digamos, incluso en luna nueva, nosotros podemos ver que la parte oscura nunca está oscura, sino que la parte oscura en realidad tiene un pequeño brillo. Ese brillo es el reflejo de la luz de la Tierra sobre la Luna. Entonces, es un poco complicado observar esto, requiere mucho cuidado de parte de los observacionales, porque hay que restar el cielo como 2 veces y no sé qué, porque obviamente ustedes ven la Luna y pues lo que ven es la atmósfera de la Tierra primero, pero lo que quieren ver es la Tierra reflejada ya, entonces se vuelve un poco complicado. Tiene su arte, pero se puede hacer, y lo que ven aquí es el espectro de la Tierra como un planeta puntual, observando la Luna. Y aquí está lo que ven, es el oxígeno. Y noten, fíjense, estos son 7, 8, ¿no? Perdón, aquí, es esta zona. ¿Vieron ustedes aquí la absorción, verdad? Vean que no se ve aquí, ¿sí? Este es el oxígeno, que es el que emiten las plantas y las cianobacterias, pero miren, no ven aquí eso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué caso podría yo verlo? Bueno, pues hicieron esto que es de Pilar y colaboradores. Lo que hicieron es, bueno, pues en el mejor de los casos, por ejemplo, si nosotros viéramos la Tierra desde este ángulo, pues podríamos más o menos ahí adivinar, ¿no? En el mejor de los casos, con alta resolución, sin señal a ruido, etcétera, sin nubes, pues como que podríamos detectar el borde rojo de la clorofila. ¿Por qué no es fácil detectarla? Pues porque la mayor parte del planeta está cubierta de agua y no de clorofila. Entonces, necesitamos que la bioseñal sea algo global. Bueno, entonces, a ver, bioseñales globales. Entonces, lo que tenemos nosotros es que, por ejemplo, si vemos Marte y Venus, pues lo que vamos a ver es básicamente dióxido de carbono. En la Tierra lo que vamos a ver es la absorción del oxígeno. El oxígeno es generado por los organismos fotosintéticos. La mitad, originalmente fue generado por cianobacterias, que son seres microscópicos. Estos seres microscópicos generaron
una catástrofe, se llama la catástrofe del oxígeno, porque en ese entonces, cuando ellas empezaron a contaminar, el planeta, eso fue lo que hicieron, contaminarlo, nadie usaba oxígeno, porque el oxígeno se combina con cosas y deshace todo, entonces hay que aprender a usarlo. Cuando la vida aprendió a usarlo, se dio cuenta que pues, podía sacar mucha energía de ahí, y entonces se organizaron los seres multicelulares. Entonces las cianobacterias cambian por completo la atmósfera de la Tierra de una atmósfera sin oxígeno a una atmósfera con 20% de oxígeno. Hoy en día producen la mitad del oxígeno que estamos respirando. Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es actividad bacterial, ¿sí? Actividad de bacterias. Y eso es lo que podríamos detectar. Ahora, el oxígeno se fotoliza por la radiación ultravioleta y entonces se genera ozono, que es este. Entonces, en el infrarrojo podríamos detectar ozono. Noten, por ejemplo, que hay otras cosas que podríamos observar en un planeta, por ejemplo, el SO2. En la Tierra, el SO2 es producido a cantidades industriales por los volcanes. Pero lo que sucede con el SO2 es que rápidamente se combina con el vapor de agua de la atmósfera, forma cosas como el ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, y entonces se remueve de la atmósfera, se disuelve en las gotas de agua y se remueve de la atmósfera. Entonces, en nuestro planeta, el SO2 no se puede acumular porque hay mucho vapor de agua en la atmósfera. Lo que sucede en Venus es que se acumula y de hecho forma nubes y forma un montón de cosas, o sea, a partir de la química del azufre se forman un montón de cosas porque el agua es muy poquita y no alcanza para remover el azufre. Entonces, esto de hecho nos indica que ese no es un mundo habitable porque no tiene agua. Bueno, entonces, las señales atmosféricas requieren la idea de la vida en la cual la vida usa una cosa y bota otra. La maquinaria que está metida allí no nos interesa. Lo que nos interesa es que la vida requiere energía y la va a sacar de algún lado. Entonces, la idea es que la saque de compuestos químicos, o de reacciones más bien, que dan energía y entonces la vida utilice esa energía. Entonces, hay dos tipos de bioseñales que distingue Sarah Singer en un artículo en el 2012. Uno son aquellos que están basados en la química redox, es decir, en la química donde los compuestos comparten electrones y de esa manera dan energía, y una puede ser utilizada directamente para hacer comidita, como lo hacen las plantas, o puede ser para otras reacciones metabólicas. Y otra son los productos metabólicos secundarios. O sea, por ejemplo, aquí el oxígeno es uno de esos, de los de allá arriba. Una cosa metabólica secundaria como las hormonas, como el sudor, es algo que producimos particularmente los seres vivos, pero no tiene una relación con respecto, o sea, no estamos creciendo con eso, no es algo que nos sirva de manera fundamental para nuestro desarrollo como seres vivos, sino que es algo que hemos generado como defensa, como forma de atracción, otras cosas, y entonces esos son productos secundarios que son muy difíciles de asociar, digamos así, a una cosa extraterrestre, pero que de encontrarlos, pero tienen la particularidad de que son únicos, o sea, de que no hay nadie más que lo produzca. Y cuando digo nadie más, o sea, a veces ni siquiera otra especie que los produzca, ¿no? Como por ejemplo ciertas feromonas o cosas así. Entonces, en ese sentido, estos son muy interesantes porque nos pueden dar señales químicas únicas que no produce nadie más. Bueno, entonces, de toda la familia, por ejemplo, de gases que son producto del metabolismo en la Tierra, pues tenemos que desechar aquellos que también, tenemos que desechar aquellos que se quedan, pues digamos, en el suelo, pegados, ¿no? Eso no nos interesa. Necesitamos aquellos que tienen gas, o sea, que son gaseosos, que van hacia la atmósfera. Y luego de esos que se fueron a la atmósfera, pues necesitamos que cuando están en la atmósfera no vayan a hacer que se diluyan en el océano y se pierdan otra vez. Entonces necesitamos que se acumulen en la atmósfera. Y además que no sean rápidamente asimilados, o sea, que no se los coman otros organismos. Por ejemplo, el amoníaco, si no es fotolizado, pues se lo come alguien más, porque nitrógeno en esa forma es muy apreciado por los organismos. Entonces, necesitamos que no sea rápidamente asimilado. Y luego la otra es que
de preferencia no se ha generado por cuestiones geológicas o químicas en la atmósfera. Por ejemplo, el caso del metano es algo que sabemos, pues que el metano se produce por reacciones de serpentinización en el fondo marino, se libera. Entonces, la cantidad de metano geológico en la Tierra es muy poquito, pero de todos modos sabemos que esa es una posibilidad. Si encontramos metano allá solito en el espacio, pues no sabemos si viene de una reacción geológica o de la vida. Y luego están pues aquellos que son únicos, como el oxígeno y el N2. Ahora me voy a enfocar un poquito en el O2 y en el oxígeno y en el ozono. Y la razón es porque es muy importante que nosotros entendamos los planetas que queremos estudiar. Es decir, no se trata de que, ya encontré oxígeno, claro, sí, ya encontré vida. No es así. ¿Por qué no es así? Porque miren, hay ozono en Venus y hay oxígeno en Marte, ¿sí? Hay O2. Ahora, claro que yo puedo explicar este O2 y este ozono a partir de reacciones químicas, que es lo que sucede. El CO2 se fotoliza, forma monóxido de carbono y luego forma átomos de oxígeno que se recombinan y forman O2 y ozono en estos planetas. Entonces yo espero, de hecho, cierta cantidad de oxígeno y ozono en estos mundos. Más aún, podría yo tener una atmósfera muy rica en oxígeno de manera, digamos, eventual, cuando toda el agua de Venus se fue, si se fue agua y se fue toda, se fue el hidrógeno y se quedó el oxígeno, y durante un tiempo Venus tuvo una atmósfera de oxígeno muy rica. Entonces lo que sucede aquí es que yo puedo distinguir estos planetas porque, pues, o sea, si yo hago el cálculo, pues voy a darme cuenta de la zona habitable, es decir, se están evaporando. Entonces, o sea, están muy calientes y por lo tanto esto es lo que yo esperaría de esos planetas. Además, esto duró apenas unos 10 millones de años, es entonces una etapa que es muy rápida dentro del planeta. Entonces, lo que nosotros demostramos en el 2007 es que, por ejemplo, una atmósfera como la de la Tierra primitiva, que pues era de dióxido de carbono y nitrógeno, allí sí se forma un poquito de oxígeno, pero esta es la línea A del oxígeno. Aquí ustedes pueden ver la absorción de la Tierra en el presente del oxígeno, con 21% de oxígeno en la atmósfera, y pueden ver que todas estas atmósferas que simulamos que tienen dióxido de carbono y en las cuales se forma oxígeno por reacciones de fotólisis, pues aquí no se ve en absoluto la absorción. Entonces dijimos, bueno, nos demostramos que definitivamente el oxígeno es una buena señal, porque aunque se produzca de manera abiótica, pues sin la presencia de la vida, no lo vamos a poder detectar. Más aún, durante mucho tiempo se pensó que encontrar oxígeno y metano juntos es señal de vida. ¿Por qué? Porque el metano se destruye rápidamente en atmósferas con oxígeno y entonces podíamos tener, cuando tenemos estas dos señales, podríamos decir que hay vida en ese planeta. Bueno, esto solíamos creer hasta que llegaron los planetas alrededor de las enanas M. Durante mucho tiempo no se estudiaron porque alguien dijo, no, esos planetas se van a congelar porque si un lado está frío y el otro está caliente, pues la atmósfera se va a colapsar de un lado, se va a evaporar del otro, no hay atmósfera. Pero pues, se demostró con modelos tridimensionales que en realidad las atmósferas rotan y transportan el calor de un lado a otro del planeta, y aunque el planeta esté fijado por marea, puede ser perfectamente habitable. Tenemos otros problemas con estos planetas, son estas estrellas que están aquí para los no astrónomos y tienen la ventaja de que son el 73% de las estrellas que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, les cuento rápidamente, estas son estrellas muy activas, ese es uno de los problemas. Aquí está la cantidad de radiación en rayos X y miren, vean qué quietecito es el Sol, aquí pueden ver que es una estrella quietecita, vean nomás, y en particular aquí está Adeleo, estas líneas es la energía que emiten durante las ráfagas, les llaman fulguraciones ahora. Entonces, durante estas cosas, emiten toda esa energía, ¿no? Entonces estamos hablando de un orden, 2 órdenes de magnitud. Bueno, entonces el problema, el problema además ahora es el dinero, ¿no? Entonces hay un montón de misiones que se han propuesto, exoplanetas baratitos, encontrar exoplanetas baratos, y la idea es buscar alrededor de enanas M. ¿Dónde está aquí enanas M? Enanas M, ¿sí? Y entonces,
Ahorita es nuestra mejor opción para buscar planetas alrededor de otras estrellas y como la zona habitable está muy cerca, entonces rápidamente transitan los planetas, estamos esperando periodos muy cortos, entonces pueden ser una buena opción para buscar no solamente planetas en general, sino además planetas habitables. Bueno, entonces les voy a contar rápidamente un experimento que hicimos que vino acá a tirar todo lo que pensábamos de la Tierra alrededor de otras estrellas. Lo que hicimos fue agarrar la Tierra presente, y simulamos que estaba alrededor de estrellas diferentes. Entonces, esa es la radiación que controla la temperatura del planeta. Esta es la radiación que controla la química del planeta. Entonces, lo que hicimos fue agarrar a la Tierra con 21% de oxígeno y 70% de nitrógeno y la pusimos al lado de una estrella FGKM. Pero, además, dijimos, a ver, ok, la cantidad de metano que hay en la Tierra es 1.7 partes por millón. En vez de poner 1.7 partes por millón, lo que le dijimos al código es, tú mete a la atmósfera un flujo que en una estrella G te dé 1.7 partes por millón. Entonces, ese flujo de moléculas por centímetro cuadrado por segundo en el planeta se mantuvo en todos. Entonces, en vez de llevar el planeta con 1.7 partes por millón de metano, se puso el planeta con la producción de metano que mantiene esa concentración en la Tierra alrededor del Sol. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que el ozono, pues se forman capas de ozono enormes. Por ejemplo, en el planeta alrededor de la estrella F se forman capas de ozono enormes. Entonces, entre más radiación ultravioleta, más ozono se formaba y más protegida estaba la superficie. Pero luego nuestra sorpresa fue cuando vimos los flujos de metano y los flujos de óxido nítrico, porque resultó que el metano, por ejemplo, que en estas estrellas FGIK, pues se formaba más o menos como en la Tierra, pero en las enanas M, o en los planetas alrededor de enanas M, de hecho tuvimos que bajar el flujo porque de plano se llenaba la atmósfera de metano y no había quien la destruyera. Entonces había un montón de metano. Entonces estos planetas tenían mucho oxígeno, no deberían tener tanto metano, eso es lo que sabíamos, ¿no? Y además, bueno, estaba por ejemplo el óxido nítrico, que vean nomás todo lo que hay en esta enana M, que es solo la fotosfera, es una enana M imaginaria, no se fijen. Pero bueno, entonces fíjense en los espectros de estas cosas, el espectro en el visible y en el infrarrojo cercano, bueno, además del agua, todos tienen la misma cantidad de agua, aquí pueden ver la absorción del metano, la absorción del oxígeno, por supuesto, el ozono. Aquí pueden ver, vean nomás esto que está aquí, es el N2O, ¿no? El metano se puede ver claramente en estos planetas alrededor de enanas M, cosa que en la Tierra, o sea, en esta Earth, que está aquí, de verde, pues prácticamente no se ve. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos planetas? Bueno, lo que sucede no es que el oxígeno reaccione con el metano y lo remueva de la atmósfera. En realidad lo que pasa es que hay una serie de reacciones catalíticas y estas se ven afectadas en los planetas alrededor de enanas M. Les explico rápidamente. A ver, el oxígeno se fotoliza y forma átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno se recombinan con las moléculas de oxígeno, forman ozono. El ozono se fotoliza y forma este oxígeno excitado, este átomo de oxígeno excitado. Ese átomo de oxígeno excitado se combina con el agua y forma OH. El OH es lo más reactivo que van a ustedes a formar en una atmósfera, se combina con el metano y remueve el metano. Una vez que el metano se encuentra con una molécula de OH, ya no tiene para atrás, ya no hay forma de regenerarlo en la atmósfera por reacciones químicas. Entonces fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo necesito generar OH para remover el metano. Entonces, fíjense lo que sucede. Este es el flujo solar a una unidad astronómica. Este es la radiación ultravioleta que recibe el planeta en la zona habitable de la estrella. Y entonces, lo que está haciendo aquí es que aquí es donde se fotoliza el O2. Entonces, yo fotolizo el O2 y aquí genero un montón, fotolizo y genero ozono, ¿no? Entonces aquí fotolizo esto y genero ozono. Acá pues fotolizo menos y genero menos ozono. Pero luego aquí yo tengo un montón de fotones para destruir el ozono. Aquí está la zona de destrucción del ozono. Destruyo el ozono un montón y aquí casi no lo destruyo. Tengo menos fotones para destruirlo. Como destruyo menos ozono, produzco menos OH y por lo tanto destruyo menos metano. Y entonces el metano se conserva aunque yo tengo una atmósfera rica en ozono. Bueno,
Entonces, hicimos algo parecido para las atmósferas de agarramos atmósferas de dióxido de carbono ahora y las pusimos alrededor de nanas M. Y resulta que, tampoco las cosas funcionaron como nos habían pasado alrededor del Sol, porque lo que vemos es que de hecho tenemos una columna, esta es la columna de ozono en la Tierra presente, y esta es la columna de ozono en la Tierra, en un planeta con dióxido de carbono alrededor de esa enana M activa, y lo que pueden ustedes ver es que, vean, el ozono es 2 veces, ¿no? Es una orden, no 2 veces, sino 2 órdenes de magnitud más grande que en este planeta, que es idéntico, pero alrededor del Sol. Entonces resulta que aquí, en este planeta, en el ultravioleta, podríamos detectar la absorción del ozono. Y si ponemos ese mismo planeta alrededor del Sol, no se produce suficiente ozono para detectarlo. Entonces, los planetas alrededor de enanas M, de hecho, nos han planteado problemas muy interesantes. Podemos caracterizar exoplanetas, algunos ejercicios, así que lo voy a mencionar rápidamente. Aquí, por ejemplo, hay 3 tipos de planetas, uno con dióxido de carbono, uno con mucho oxígeno, otro intermedio, y aquí están las ventanas del Spitzer, y lo que vemos es que podemos caracterizar algunos planetas con este tipo de fotometría. Aquí está la Tierra, y ya nada más les quiero llamar la atención que para observar a la Tierra en tránsito, para poderla caracterizar en tránsito y ver todas sus cositas, requeriríamos 200 horas de integración, y entonces tendríamos señal a ruido, o sea, el señal a ruido tendría que ser como de 20, pero requerimos 200 horas del telescopio espacial James Webb, que es este telescopio que tiene 6 metros, y yo sé que se rieron porque nunca nos van a dejar los estelares y eso, ver un objeto por 200 horas, creo que es como la tercera parte del tiempo útil de vida del James Webb, para que se terminen de reír. Entonces, esto es 6.5 metros, aquí están las personas, vean, este es un modelo a escala, o sea, hecho a tamaño real, y aquí pueden ver a las personas. Este va a ser el James Webb, que lo van a colocar en un punto lagrangiano de la órbita de la Tierra, cuando si no les cortan el presupuesto otra vez. Y bueno, pues hemos aprendido que realmente lo que define la química del planeta, si podemos detectar cosas, pues es la radiación ultravioleta. En particular, pues las planetas alrededor de las enanas M han probado ser muy interesantes. No tenemos bioseñales para atmósferas ricas en dióxido de carbono, todavía no sabemos, porque la diferencia entre una atmósfera de oxígeno y una de dióxido de carbono es que la del oxígeno tiende al desequilibrio, porque el oxígeno está rápidamente combinándose con cosas, y entonces para que yo tenga un compuesto, pues necesito generar un montón, entonces es muy evidente el desequilibrio químico. En el caso de las atmósferas con CO2 no, son atmósferas poco reactivas, y entonces las cosas que se producen pues están a su suerte, digamos, del fotólisis y cosas ahí. Todavía no detectamos eso. Hay algunas propuestas para bioseñales en atmósferas ricas en hidrógeno, por ejemplo, el amoníaco podría ser una. Y bueno, para los enanas M, pues hay cosas muy interesantes, ya Alejandro señaló algunas. Sí, Alejandro Lara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es Alejandro? No. Pero es Lara. Sobre las cromósferas, ¿no? ¿Qué tanto afecta esta actividad de ráfagas y eyecciones coronales, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con mis colaboradores y ya. ¿Se oye? ¿Hay tiempo para una sola pregunta? Una pena. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Bueno, existe un problema en el estudio de las cromósferas de esas estrellas, y es que son tan frías que existen muchas líneas de asociación molecular, millones de líneas, entonces creo que eso podría dificultar. Es que ojalá tuviéramos algo que analizar, ese es el problema. El problema fue que estas cromósferas, pues, o sea, en general caían por debajo de los límites de detección de los observatorios, de los satélites de radiación ultravioleta. Entonces, por ejemplo, estaban los del IUE, del International Ultraviolet Explorer, pero esas resultaron, muchas tenían mucho ruido, entonces no eran muy buenas. Entonces, de las que pudimos rescatar estaban justamente la de Adeleo, porque de esa había mucho. De hecho, de Adeleo tenemos toda una ráfaga.
Pero la cosa es que además nosotros necesitamos el cercano infrarrojo. Cuando se hacen las observaciones ultravioletas se dividen en dos filtros, una que es, o dos regiones, dependiendo de si es filtro o si es espectroscopía, que es el cercano infrarrojo y el lejano infrarrojo, digamos. Entonces es de como 100 a 200 nanómetros y de 200 a 300 nanómetros. Y nosotros necesitamos todo. Entonces lo que hacía el IUI es que observaba una primero y luego la otra y otra y otra, ¿no? Entonces no tenemos simultáneas. Y luego el Hubble tenía la capacidad de hacerlo y hasta ahorita están saliendo ya los datos de un proyecto que se llama Muscles, así como músculos, que nos está dando radiación ultravioleta en las dos bandas de los dos. Entonces realmente ahorita el problema no es ni siquiera las líneas, es que no teníamos ni siquiera datos. Nosotros en realidad no necesitamos cosas de alta resolución, lo que hacemos es que promediamos y vemos como más, porque digamos las reacciones pues no distinguen, ¿no? O sea, distinguen con una resolución menos buena, ¿no? Pero sí, bueno, son todo un problema las de esas. Bueno, muchas gracias, Antígona. Gracias por la invitación.